En el episodio de hoy hablaremos de la conexión que existe entre Trasmoz y la literatura. ¿Te animas? Leyenda Negra de Trasmoz. Un podcast donde te contamos historias del único pueblo excomulgado y maldito de España. Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Hoy vamos a estar con David, Arturo, Nerea y, claro, conmigo, Tania. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Como bien decía David al principio, vamos a hablar en este episodio de la conexión que existe entre Trasmoz y la literatura. Voy a comenzar yo hablando de los diferentes proyectos o iniciativas que hay en Trasmoz y que, por ende, hacen que tengamos una fuerte conexión con la literatura. Comenzamos con una iniciativa que se llama La Casa del Poeta, o mejor debería decir que se llamó así. Es una iniciativa que comenzó con una editorial, la editorial Olifante, cuya sede está en Litago, si no me equivoco, y básicamente tenía la siguiente premisa. Cualquier escritor podía ir a esta casa, que se encuentra en Trasmoz, y pasar allí una estancia mientras escribía. Tenemos que añadir que aunque esta propuesta era una muy buena propuesta, que proporcionó al pueblo pues contacto con muchísimos escritores de poesía, porque Olifante es una editorial de poesía, esa iniciativa ya no se realiza actualmente. La editorial decidió finalizarla, vender la casa, y aunque actualmente ya no tiene ese uso, todos la conocemos como la Casa del Poeta. La segunda iniciativa de la que vamos a hablar sería el Club de Lectura. Cada 15 días aproximadamente se propone una lectura y, como en todos los clubes de lectura, lo que se hace es debatir y charlar en torno a un libro que se ha elegido previamente. En algunas ocasiones se puede contar incluso con la participación del propio autor, y la participación en este club es de manera pública, es decir, todo el mundo podría participar en él. Otra de las iniciativas que podemos encontrar en Trasmoz en torno a la literatura, y que es una de las más conocidas, serían las diversas presentaciones que se hacen a lo largo del año. Diferentes escritores van a presentar sus libros, a charlar con el público, y de esta manera digamos que conectamos muchísimo más con el escritor y su obra. Digamos que esta iniciativa no tiene una fecha fija, ya que varía un poco en función de los escritores y las obras que se quieren presentar. Pero los géneros son muy variados, desde prosa hasta ciencia ficción, poesía, etc. Y la última de las iniciativas y la más reciente es el llamado Moncayo Poético, en colaboración con esta editorial que hemos mencionado al principio del podcast. Se realiza una especie de presentación en la que la temática fundamental sería la poesía. Durante esta jornada, por la mañana, el autor se presenta en Litago, obviamente porque es la sede de esta editorial, y por la tarde podemos disfrutar del autor y su obra en el municipio de Trasmoz. Un poco para continuar con esta temática, voy a lanzarles una pregunta a mis compañeros, y es si conocen algún libro que tenga alguna conexión con Trasmoz, bien por el autor o bien por el tema del que tratan. A ver, chicos, ¿conocéis alguno? Sí, yo en ambos aspectos de lo que comentas, tanto se me viene ahora mismo a la cabeza una autora que escribió Lost in West, se llama Mónica Alamana, del pueblo Trasmoz, y aunque el género del libro no trate específicamente sobre el pueblo, pues bueno, es un hecho a tener en cuenta que hemos partido de que en Trasmoz ha habido una escritora que se ha dado a conocer al mundo, que al fin y al cabo no cualquiera tiene el valor para hacerlo.
Y también se me viene a la cabeza, ya hablando en el temario de un libro que narre acerca de hechos relacionados con Trasmoz, como puede ser La última bruja de Trasmoz, de César Fernández García, que es una novela de terror que narra un poco la historia de, de una joven que posee un amuleto que obtiene gran poder acerca de ese amuleto y hay personas que van detrás de ese amuleto y se narra una aventura un poco terrorífica para conseguir ese tesoro. Yo particularmente tenía visto, lo que pasa que le tenía que pegar un repaso a un libro de, además que es un autor que está muy comprometido con Trasmoz concretamente, porque es un libro de Miguel Mena, si no me equivoco tiene casa en Trasmoz. Sí, correcto, Miguel Mena tiene casa ahí en Trasmoz y lo frecuenta muchísimo. Pues yo ya lo conocía porque en mi juventud en el colegio, instituto, nos hicieron leer algún libro de él y bueno, he visto que había uno que se llamaba Alerta Becker, que es una novela, debe ser bastante divertida, ingeniosa y apta para los públicos, pero orientada sobre todo a un público juvenil. La sinopsis básicamente es que un joven llamado Eduardo, en plena efervescencia del primer amor, está tan enamorado de otra chica llamada Daphne que decide demostrárselo de tal manera que roba los huesos del poeta Gustavo Adolfo Becker, que está en la iglesia de la Anunciación de Sevilla, y los quiere depositar en el cementerio de Trasmoz. Pero la cosa se complica cuando entre él y su compinche se dan cuenta de que han perdido la cabeza. Entonces, bueno, ahí ya no voy a hacer más spoilers de la historia, pero me parece una historia bastante curiosa y bastante divertida. Bueno, de hecho es tan así que luego la llegaron a pasar al cómic. O sea, cuando él hizo el libro lo publicó con Alba Editorial, estamos hablando del año 2011, y posteriormente, gracias a GP Ediciones, lo han adaptado al cómic, realizado además por un cineasta y músico llamado Raúl Guiu a los guiones, y con el dibujo de Juanfer Briones. El cómic no me lo he leído, pero tiene muy buena pinta. A mí particularmente es que me gusta mucho el mundo del cómic y ahora que lo he descubierto, la verdad es que no veo el momento de intentar conseguirlo como sea para poder verlo. Lo del cómic yo siempre lo veo como una buena puerta de entrada a luego llegar a la literatura real. De una forma educativa creo que es que las cosas siempre entran mejor con dibujitos. Bueno, pues yo quería comentar un libro que me leí hace poco, hace un par de navidades, que es el del Monasterio, de Luis Zueco, que es uno de nuestros vecinos también de la comarca de al lado de Borja. Es un escritor aragonés bastante famoso en el sentido de que este libro, el del Monasterio, es el tercero de una trilogía medieval, que el primero se llama El Castillo, que trata sobre el castillo de Loarre, en la provincia de Huesca. El segundo es La ciudad, que es, si no me equivoco, es en Albarracín, en la provincia de Teruel. Y el tercero, El Monasterio, que es del 2018, trata sobre el monasterio de Veruela, en la provincia de Zaragoza, a 3 kilómetros de nuestro querido Trasmoz. Y pues eso, transcurre en el siglo XIV, es un thriller histórico ahí entre misterio, asesinato, amor, que para tratarse de un monasterio cistercienses en plan de ¿cómo metemos ahí el tema de amor? Pero está muy bien, o sea, al tener la cercanía habla también un poco sobre nuestro querido pueblo y sobre todo del Moncayo. En este caso, Nerea, al tratarse de una trilogía, ¿crees que sería necesario leerse los 3 libros o que nuestros oyentes podrían ir directamente al libro que nos has comentado? Pueden ir directamente a este, no tienen conexión porque además son en siglos diferentes. Cada libro trata sobre un siglo y no tiene conexión. Lo que lo unía un poco era pues tanto que era dentro de la comunidad de Aragón y que pues eso, un poco... pero conexión entre ellos de personajes y demás, no. Genial. ¿Hay algún otro libro que conozcáis que sea más reciente y con el que podamos cerrar esta pequeña recomendación que estamos lanzando?
Bueno, el más reciente que yo había escuchado es el de Las hijas de Dorotea. Además, creo que es un buen libro para hablar porque, si no me equivoco, hemos conseguido hablar con la autora del propio libro. Entonces, Sí, os dejamos con la entrevista que le hicimos a Marga Fernández, autora de Las hijas de Dorotea, y que en este caso contamos también con la colaboración de Nekane Koru. Esperamos que os guste. Hoy tenemos con nosotros a Marga Fernández, la autora onubense de libros como Algo hice mal, Mariana, Crónica de una vida soñada y Las hijas de Dorotea. Toda su vida ha estado marcada por el fascinante mundo de las letras y los números. Ha desempeñado paralelamente tanto su faceta de empresaria como de escritora. Hola, muy buenas, Marga. Muy buenas tardes, encantada de estar ahí con vosotros. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. Tania, sigue. Bueno, muchísimas gracias, Marga, por haber aceptado la invitación que te lanzamos. Y nos alegra que estés aquí hoy con nosotros para hablar un poquito sobre literatura. Encantada. Bueno, pues si a todos nos parece bien, podemos pasar un poco con ronda de preguntas para Marga. Sin presión, Marga, no te preocupes. Y creo que quería empezar Arturo, que nos está pidiendo el turno de palabra. efectivamente. Buenas, Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Y tú, Arturo? Te veo bien. Yo también. Sí. Un poco cansado, que ayer estuve trabajando y hoy, pero bueno, vale. Podremos para sacar un ratito para esto, siempre está bien. Mira, yo te quería preguntar un poco porque quería hablar un poquito de tu trayectoria como escritora. Ya ha nombrado Nekane algunos de tus libros, pero bueno, hemos investigado sobre ti, hemos estado mirando cosas por internet y bueno, parece que en varias ocasiones, en varias entrevistas has dicho que tanto los números como las letras formaban parte de tu vida, pero ¿qué hizo que decidieras dar ese salto y empezar a publicar libros? Pues mira, como bien dice, en toda mi vida las letras y los números la han marcado porque han sido mis dos amores. Entonces, claro, de las letras es muy difícil vivir. Entonces me incliné, para llevar mi vida adelante, me incliné por los números y entonces pues tengo una empresa, soy autónoma y llevo 30 años con ella. Pero claro, las letras siempre era algo que tenía guardadico ahí, en fin, que querían salir. Pero ese miedo a la crítica, el pudor a mostrar al mundo mis cosas, pues me ha impedido que lo hiciera antes. Yo creo que el paso a los 50 años no sé, me dio esa seguridad y perdí el miedo a las críticas, perdí el miedo a mostrar al mundo mis sentimientos y creo que fue el momento idóneo para sacar mi primer libro. Y ¿Tu con primer esto... libro, cuál fue? Mi primer libro fue Algo hice mal. Algo hice mal. Vale, de acuerdo. Vale, y cuéntanos de todos los libros que has estado leyendo, bueno, y de toda tu vida, a la hora de publicar tus propios libros y demás, ¿cuáles son tus géneros favoritos? ¿Qué es lo que más te atrae? Pues a ver, mi género favorito. Yo soy de las personas que leen hasta la etiqueta de los champús, de verdad. Pero siempre he tenido escritores pues míos. Yo, por ejemplo, el mío de verdad, al que quisiera parecerme y el que admiro por encima de todo, es García Márquez. Y después, pues en fin, yo leo a Julia Navarro, Almudena Grande, leo toda la novela nueva que está saliendo ahora, a Posterguillo, en fin, leo muchísimo. Leo todo. La verdad que leo todo. Pero siempre mi referente ha sido García Márquez y Julia Navarro. Muy bien. Grande. Pues muy bien, muy interesante. Entonces, tu género favorito y tu escritor más favorito, que es el que acabas de comentar ahora mismo, ¿te ha influido directamente en la escritura que tú ibas haciendo en tus libros o simplemente era por disfrute y tú querías aportar tu visión de diferente manera en los libros que querías plasmar? Verás, David, y yo me ha influido esos dos autores con respecto a una cosa que para mí en mi lectura es muy importante.
es que yo, al coger un libro, tenga obligatoriamente que leer página por página, que no me pueda saltar ninguna, porque en el momento que me salto una, pierdo parte de esa historia. Y eso hay muy pocos escritores que para mí lo tienen, ¿sabes? Hay mucho, como yo le llamo, hay mucha paja en muchos libros. Y yo intento que mis libros no tengan paja. Entonces, para mí, tanto García Márquez como Julia Navarro son dos referentes de escritores que escriben sin paja. Tienes que leer obligatoriamente todas las letras, cada una de ellas, porque en cuanto pierdes una estrofa, ya te pierdes algo en esa historia. Pierdes todo el hilo de la historia, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, Marga, ¿cuál podrías decir que es el libro que más te ha impactado de los que has leído? Ese que recuerdas, que dices, este no me lo saco de la cabeza, lo volvería a leer una y otra vez. Bueno, pues por supuesto de García Márquez leo y una y otra vez 100 años de soledad, y de Julia Navarro leo muchas veces Dispara, yo ya estoy muerto. Para mí son dos grandes referentes. Bueno, pues ahí tenemos un consejo de Marga para leer. Sí, y hablando de libros, sí, entiendo que una parte, probablemente la más importante, aparte del argumento, es el tipo de personajes que se crean dentro de lo que es una historia, ¿no? No sé si tienes algún personaje de los que conozcas, no tienen por qué ser tuyos, pueden ser de cualquier autor, pero ¿cuál sería el personaje más icónico que a ti te hubiera gustado conocer y llegar a crear? Hay personajes, claro, es que en cada libro hay uno, en cada libro hay uno que te impacta y te quisieras parecer. Realmente, así de pronto no te podría decir, pues me gustaría ser o haber creado a este personaje. No, hombre, para crear, digo, a ver, me gustaría haber creado el Quijote, pero es algo que ya está creado, ¿no? Pero bueno, es que hay muchos personajes, muchos. Yo intento que mis personajes tengan cosas de todos los que a mí me gustan, y sobre todo lo que trato es de crear mujeres fuertes y con personalidad, ¿sabes? Entonces voy agarrando de cada protagonista, voy agarrando las virtudes que me gustan para mis propios personajes, y casi que hago un conjunto de todo ello. Pues además, con todo esto, te lo iba a preguntar un poquito más tarde, pero ya que lo has nombrado, la voy a empalmar y te la voy a preguntar ahora mismo. Porque parece que tus libros siempre tienen como protagonistas a mujeres. ¿Es porque te resulta más fácil plasmar el pensamiento de una mujer a la hora de escribirlo? ¿O es simplemente por una cuestión más feminista? Bueno, no, yo siempre trato de sacar la voz de la mujer, porque creo que a las mujeres no se nos ha llegado nunca a aceptar tal como somos. Entonces, verá, tal como somos, porque habrá mujeres buenas, mujeres malas, mujeres que fallan, mujeres que aciertan, mujeres que hacen, hay de todo como hombres. Pero en las mujeres no se nos llega a aceptar muchas veces ni nuestra opinión, o no se nos aceptaba ni nuestra opinión, ni nuestra manera de ser. Si fallaba era un trauma, si acertaba había acertado el marido, el esposo, el hermano, quien fuera. Entonces yo he tratado de crear mujeres fuertes, no todas buenas, o sea, que tienen sus fallos, tienen sus contradicciones, que tienen claras sus ideas, que van hacia ella de una manera directa, asumiendo consecuencias. Pero sobre todo eso, quiero sacar la voz de las mujeres tal como sean. No tiene que ser una heroína, puede ser una mujer normal, pero que tiene voz y que se le respeta, que tiene ideas, que se las ha creado ella misma, y que quiero que se le respeten y que se le acepten como se le aceptaría a un hombre o se le aceptaba a un hombre todo. Claro. Y hablando del tema de tus personajes, ¿hay alguno en concreto que sea tu favorito o que te gustaría ser ese personaje? En plan, que lo creaste no plasmándote a ti misma, sino en plan de, ¡buah! Me encantaría ser como este personaje ese que estoy creando. ¿Hay alguno así que pueda... de tus favoritos, o lo dicho, que te pueda... En plan de, me gustaría ser este personaje?
Los personajes, todas mis mujeres, mientras las estoy escribiendo, pues es como si yo fuera ellas y prácticamente actúan como yo actuaría pero hay personajes que te cuesta tanto trabajo crearlo que se convierten no en favoritos, pero sí en un personaje bastante querido, como me pasó con Mariana. Es un personaje que me costó tanto trabajo crear, tanto tiempo crear, porque necesité ayuda de prostitutas, necesité ayuda de antiguas madame, que me costó tanto crear ese personaje que quizás es el que más se me ha quedado dentro, porque de verdad sufrí con ellas, lloré con ellas cuando me contaban cosas y entonces son personajes que te dejan marcada. No es que sea mi favorito, porque mi favorito va siendo el que voy escribiendo. En ese momento, sí. Sí, vale, entonces que no es que te sientas identificada con Mariana, pero como te costó más crearlo y demás, pues es de tus... Sí, me lo trabajé mucho. Sí. Vale, genial. Pues enlazándolo un poquito con esto que estás contando, al haberte costado tanto, por ejemplo, el personaje de Mariana, ¿a eso ha frecuentado que puedas haber tenido alguna manía, alguna anécdota graciosa cuando estabas desarrollando el personaje o la historia de algún libro que estabas escribiendo? Por supuesto, con Mariana no te puedes imaginar, porque en la búsqueda de esa prostituta que hablara conmigo, te puedes imaginar desde un pueblo de Huelva buscando a ver dónde podía encontrar prostitutas. Ya terminé metiéndome en páginas pornográficas para buscar a alguien que quisiera hablar conmigo. Bueno, anécdotas te cuento miles. En principio que recibí insultos de todo tipo porque pensaban que yo era un hombre que utilizaba esa manera de ligar con ellas, ¿sabes? Y poco menos que le tuve que enviar un día mi carnet de identidad para que me creyeran y me contaran. O sea que fue toda una aventura lograr que 3 prostitutas hablaran conmigo durante 8 meses. Prácticamente casi para hacer una propia historia de solamente esa anécdota, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo tengo una pregunta para ti, Marga, y es que, bueno, cuando tú y yo estuvimos intercambiando mensajes, pues para concretar un poco esto, etcétera, y hablando del último libro del que luego hablaremos, si no recuerdo mal, me comentaste que tú habías autopublicado tus libros, es decir, que no tienes una editorial detrás dándote soporte, ¿no? ¿Cómo crees que está el panorama editorial ahora que hay tantos autores que quieren publicar, que lo hacen desde ellos? O sea, ¿ha sido algo fácil? ¿Te planteas el irte a una editorial a lo mejor? No sé. Ese es un tema bastante complicado, ¿sabes? Porque, a ver, ahora mismo una editorial, si no tienes un padrino no entras. Ya puedes tener el mejor libro del mundo escrito, que no entras. Y ahora mismo, últimamente, desgraciadamente, le están dando mucho más pábulo a la gente pública, a los personajes públicos que a los escritores. Entonces, pues no tenemos más remedio que autopublicarnos. Y si queremos que nos conozcan, tiene que ser así, promocionándonos nosotros, autopublicándonos y buscándonos la vida así, porque desde una editorial es muy difícil, a menos que alguien autopublicándose llegue a oídos de una editorial que el libro está funcionando y te ofrezcan algo. De hecho, si algún día me encuentro en ese momento, creo que incluso no aceptaría ir con una editorial, seguiría autopublicándome. Aunque eso te garantizara vender más libros y llegar a más gente. ¿Qué digo? Porque el apoyo de una editorial hace eso, ¿no? O sea, te da un apoyo precisamente para llegar más allá de donde tú a lo mejor no tienes medios y que te lean más y que te conozcan más. Claro, pero es que eso ahora mismo se lo hacen a muy pocos escritores. Entonces a mí me merecería la pena una editorial siempre que me retirara de mi otro trabajo. Sí, claro. O sea, que me contraten y me paguen por ello. Sí, el mundo de las letras no está ni muy buen valorado ni muy bien pagado, la verdad. Claro. A mí, de momento, no me merece la pena publicar con una editorial, porque además después las ganancias se las llevan casi todas ellos. Sí, que según el tipo de contrato que tengas. Exactamente, o sea que es muy difícil, tienes que vender muchos millones de libros para que
para que sea rentable. Bueno, animamos desde aquí a si alguien está escribiendo un libro que busque los medios y que luche por eso que está intentando, que a lo mejor le merece la pena pelear por sí mismo. Siempre merece. Creo que le toca a Nekane, ¿verdad? Sí, hablábamos antes, Marga, que lo ha comentado Arturo, de que tus libros casi siempre tienen como protagonistas a mujeres, y es porque, como tú has dicho, querías, pues eso, ¿no? Dar a conocer la voz de la mujer, que ahora estamos en una época en la que no es que esté de moda, es que simplemente pues, que ya nos toca, ¿no? Después de haber vivido muchísimo tiempo así un poco silenciadas. Pero, ¿qué opinión tienes al respecto de la noticia que se descubrió que detrás de la autora de Carmen Mola había 3 escritores masculinos, siendo que, bueno, yo creo que estaba clara la pregunta. No sé si me explico. Bueno, pues mira, es que últimamente sí que llevamos unos 3 años que las editoriales le dan, dejan o sea, prefieren escritoras a escritores. Y eso lo he visto yo en amigos o compañeros que escriben que no le aceptan ni los manuscritos. Sin embargo, a las mujeres últimamente no sé por qué nos lo está aceptando más. Entonces pienso yo que detrás de ellos 3 escribir Carmen Mola, pues además da la casualidad que se hicieron populares, que se vendieron mucho y entonces pues oye, tuvieron que salir, pero yo creo que hubieran seguido voluntariamente detrás del nombre ese, porque les estaba yendo bien. Hombre, yo a título personal creo que lo que les hizo salir fue el premio, ¿no? Metálico que había detrás de ese premio que recibieron. Claro. Que yo creo que si no hubiese habido esa cantidad de dinero, habrían seguido siendo Carmen Mola, el anonimato y el misterio de decir quién es. Claro. Que suplantar. Además, te digo una cosa, tiene su encanto eso. Tiene su encanto estar detrás de un seudónimo. Sí, sí. Sí, pero hombre, pero es aprovecharse de la situación. Pues también, sí. Claro. De la moda, de eso, de que las mujeres ahora parece que sí, de mujeres que quieren comprar literatura de mujeres precisamente para apoyarles y descubrir que estabas apoyando a 3 hombres. En fin, a mucha gente no le gustó, creo yo. Pues sí, de hecho, yo tenía muchísimas ganas de leer La Bestia y a mí me ha desencantado mucho y no sé si es porque me esperaba más o que porque precisamente ya después de ver que eran 3 autores que estaban escondidos detrás, pues no me ha gustado mucho, pero realmente... Es un poco su gestión, ¿no? Es en plan de, pues mira, como ya son 3 hombres, ya no me interesa tanto. Pues a lo mejor. Lo cierto es que me he decepcionado. Sí. Sí, en plan de, si llegas sabiendo de que, en plan de, no, pero es como está escribiendo una mujer, mola. Pero... Yo soy también muy, muy sincera, ¿eh? Yo no... Por eso antes decía que yo sí defiendo a las mujeres por encima de todo, pero feminista tampoco me considero, porque yo creo en el valor de la persona. Me da igual los extremos tampoco son buenos. Claro, me da igual que sea hombre que sea mujer. Si vales, vales. No me importa el género que tenga. Entonces, no me hubiera importado que Carmen Mola fuera un hombre, pero en fin, que no sé, a lo mejor el hecho de haber utilizado el nombre de una mujer, pues sí me puede haber molestado un poco. Bueno, simplemente una curiosidad, queríamos saber tu opinión, sí. Y bueno, y aparte de todo esto, sabiendo que todo el trabajo que quita el ser autopropio, aparte de tener tu empresa con la que estás trabajando y eso, ¿aún sigues teniendo tiempo para ir sacando algún proyecto que nos puedas adelantar algo? Eso, Marga. ¿Estás escribiendo algo? Sí, de hecho, en noviembre saqué mi 4º libro. ¿Oh? Uh-huh. En noviembre saqué, que tiene por título Vivan libres e iguales, que suena muy feminista. Eso te iba a comentar, que el título... El título, pero verás, te explico, yo lo que he querido, verás tú, ese libro lo que narra sobre todo, he querido dar visibilidad en el movimiento feminista, al movimiento lesbo-feminista, que siempre ha sido minoritario, entonces apenas salía. Sí.
Y yo sé que hay muchas mujeres lesbianas que se han quejado siempre porque, aun estando en movimientos feministas, no se les tenía en cuenta por ser minoritarios, ¿sabes? Entonces, pues he dado un poquito de visibilidad al movimiento lesbo feminista dentro del feminismo. Sí. Muy interesante. Muy guay. Bueno, vamos a terminar un poquito de hablar así en general para pasar al libro. Y una última pregunta, Marga. ¿Piensas que puede aportarte algún beneficio el darte a conocer en el mundo del podcast? Porque es tu primer podcast. Sí. Pues la verdad es que yo que no tengo tiempo de promocionarme ni darme a conocer. O sea, mis libros se venden porque el boca a boca los va vendiendo. Pero realmente yo hago presentaciones en sitios muy aquí porque puedo ir hoy, pero no me alejo mucho porque realmente no tengo tiempo para promocionarme. Entonces, los podcasts estos, pues oye, quizás sea un buen método para comenzar a usarlo. Para conectar, ¿no? Con oyentes, con futuros oyentes o con tus oyentes más asiduos. Sí. Bueno, pues si estamos todos de acuerdo, podemos centrarnos un poquito más en lo que todo el mundo creo que está esperando, y es hablar sobre el libro de Las hijas de Dorotea. Entonces, bueno, para los oyentes tenéis un episodio que salió con anterioridad a este, recordad que era el número 5, creo, si no me equivoco, ¿verdad, Nekane? Creo que era el número 5, ¿no? En el que tú, Nekane, contabas la historia de Dorotea. De Dorotea, eso es. Exacto. Entonces, si no habéis escuchado ese episodio, os animamos todos a ir corriendo allí, escucharlo y volver aquí para saber un poquito más de lo que estamos hablando. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, pues a ver, alguien que nos pueda hacer un breve resumen, bueno, no se lo vamos a pedir a Marga, lo vamos a hacer nosotros, que nos hemos leído el libro. Vamos a hacer un mini resumen del tema del libro, ¿no? De lo que es la sinopsis, un poco para que los oyentes también sepan de qué trata, sin hacer spoiler, no os preocupéis. Sí, así una sinopsis rápida. Sí. David, ¿te animas tú? Bien, venga, mismo. Emilia, nieta de Dorotea, lleva una vida cómoda y fácil junto a sus tíos en Tarazona. A sus 50 años, sigue soltera, al cuidado de sus tíos ya mayores, al igual que ellos lo hicieron con ella cuando quedó huérfana. Su vida está rodeada de misterios, secretos y mentiras que no logra desentrañar. Cuando su tía Naida comienza a mostrar síntomas de una olvidadiza memoria actual, los recuerdos del pasado afloran para regocijo de Emilia, que por fin encuentra la puerta que le llevará al pasado de su familia. En uno de sus viajes a Trasmoz, el pueblo de su abuela Dorotea, se hace acompañar por su tía Naida, a la que logra sonsacar parte de una desconocida historia que completará con diarios y cuadernos olvidados en un cajón. El día que la vieja Úrsula llega a las puertas de la casa parroquial, la vida de Dorotea dará un vuelco tan inesperado y definitivo que su vida y la de toda su descendencia quedará marcada para siempre por esta extraña visita. La tía Frasca, Dorotea, Francisca, Susana, Juanita y Naida se unirán en un grupo poderoso que tendrá que luchar contra la maldad del limosnero. Bueno, muchísimas gracias, David, por esta sinopsis. No, pero a mí, por ejemplo, se me ocurre una pregunta así de primeras, nada más ver esto, a raíz de lo que Tania nos comentó, que estuvo hablando el otro día contigo. Y es que, Marga, tú nos comentaste como que nunca habías estado en Trasmoz. Parece que siendo Dorotea un personaje tan relevante dentro de todo lo que tiene que ver con las leyendas de Trasmoz y tal, que incluso el propio Becker fue quien la nombró y tal, ¿cómo te llegaste a documentar a la hora de escribir las características del pueblo y bueno, y por qué decidiste concretamente continuar la leyenda de Dorotea? Pues mira, a mí las leyendas negras me gustan mucho y además soy un fan del programa de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio. Entonces ahí fue donde por primera vez escuché que Trasmoz era el único pueblo del mundo excomulgado y que hasta la fecha ningún papa le había levantado ese castigo. Entonces ya eso
me llamó un poco ahí la atención. ¿Cómo? Un pueblo excomulgado. Y después empezó a contar la historia de la bruja. Total, yo ya me desentendí un poco del programa y empecé a investigar por mí misma sobre Trasmoz. Y empecé a leer la historia, bueno, por qué lo excomulgaron, después el tiempo, quién eran las brujas más famosas de por allí, quién era. Entonces, una vez que me documenté bien, en realidad escogí el nombre de Dorotea por ser la bruja más famosa de allí, ¿no? Pero claro, aquella bruja no se sabe que tuvo hijos, yo se las he adjudicado, ¿sabes? Yo a raíz del nombre que sonaba allí ya he hecho mi propia historia. Pero realmente me documenté, me encantó la historia del pueblo. Empecé a ver en el Google Maps imágenes del pueblo para describir las calles, cómo estaban, qué tenían, a cuánto estaba del Moncayo, cómo estaba el castillo, cómo estaba, en fin, me estuve documentando mucho para hacerlo más. Y desde entonces realmente todos los años he intentado ir en julio a conocer Trasmoz, pero me vino la pandemia y oye, pues aquí estoy. Espero que esté poder ir. Y en principios de año se va a hacer el Día de la Brujería el día 2 de julio, que es el primer sábado de julio, vaya. Entonces, bueno, pues te esperamos, vamos, con los brazos abiertos. Gracias. Como puedo voy, como lo haya voy. Por supuesto. Además, a nivel un poquito personal, sabemos que, por ejemplo, así como las otras brujas de las leyendas de Becker, sí que hay documentos reales y demás. El tema de Dorotea está un poquito en el aire, no sabemos si es real o es ficción, pues todo lo que sabemos es acerca de Becker, pero a él se le contaban las historias. Entonces, ¿tú qué ves de real y ficción en la leyenda de Dorotea? Bueno, de real o ficción, es que el mundo de las brujas o curanderas es un tanto complicado. Yo creo que existieron, claro que existieron, lo que pasa es que como según le llames bruja o le llames curandera, toman un matiz u otro. En bruja ya la metemos en algo fantástico, en algo sobrenatural, y en curandera algo más terrenal, pues según el matiz que tú le des. Pero yo creo que Dorotea sí, ¿por qué no va? Porque, hombre, a ver, que Becker diga que las ve volando sobre escoba, eso son ya un poco de... A ver, ya, sí, no. Un poco imaginación que le pone Becker, ¿no? Pero que sí, que bueno, que él pudo conocer a una señora de allí, que era curandera y que se llamaba Dorotea, sí que lo puedo creer perfectamente. Ya vamos, la imaginación que le echó él puede ser la que le puedo haber echado yo también. Sí, digamos que Becker era un poco como Iker Jiménez de aquella época, ¿no? De que cogía algo real y luego podía ponerle misterio y algo de leyenda y demás. Sí. O a lo mejor la medicación que tomase, que también a saber lo que era. Alucinando. Que también a saber lo que era. Y bueno, Marga, yo también te quería comentar una cosita que... ¿Cómo te llevó a tratar este libro como una trama ficticia, sabiendo que con la documentación que tú misma partiste y la que te buscaste por ti misma, ¿por qué desarrollaste verdaderamente ciencia ficción complementado con X hechos de realidad? A ver, porque yo soy muy fantástica también, ¿sabes? Yo creo mucho en la brujería, me encanta, además lo de la brujería, la medicina esa natural de hierbajo, a mí en realidad a mí me gusta y yo puedo creer que existe ese tipo de medicina natural, y sobre todo creo en estas mujeres que la Inquisición quemaba precisamente por tener esos secretos que antes solamente tenían los monjes, ¿sabes? O sea que yo creo firmemente que existieron. Lo que pasa es que yo ya, claro, creo una historia donde siempre en mis novelas meto un tema controvertido, como es en este caso la pederastia de la Iglesia. Entonces tenía que hacer una novela donde se ligara todo para yo poder meter el tema que yo quería meter dentro, y entonces pues claro, un poquito de fantasía tenía que echarle.
Sí, y encima yo creo que, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, porque también pienso que la Inquisición temía que perdiesen todo el poder que tenían y que se convirtiese en una sociedad matriarcal. Y a través de eso también la hechicería, brujería y todas sus ramificaciones que tienen, que han sido muy extendidas. Y muchas veces la promulgación de la leyenda negra y de eso también ha afectado negativamente a ellas, porque yo también pienso que no como brujas, sino sabias curanderas, sería el Exacto, término que utilizaría. exacto. Eso es para mí lo que pasa, que creo que dentro de la iglesia había el miedo a perder el poder, el que han tenido Eso siempre. es. Ujú. Claro. Que se les acabase el chollo, vaya. Exacto. Bueno, Marga, una pregunta, todo al hilo de tu libro, ¿vale? En esta historia que obviamente tú coges la parte de Dorotea, ¿no? La parte que todos conocemos porque, bueno, lo difundió Becker y digamos que creas la segunda parte, ¿no? O la parte posterior, ¿vale? Que no está documentada y que parte de ti. ¿Hay algo de real en esa historia por ser algo personal tuyo? ¿Hay alguna persona que exista y que esté en ese libro? ¿O No, realmente no. Esta vez han sido todos personajes que, bueno, provienen de Dorotea, pero realmente dentro de la historia de Trasmoz sí que han existido algunos personajes como la tía Casca, esto que se le he puesto yo la tía Frasca, ¿no? La historia de la vieja Úrsula esta, pues sí, también hubo esta vieja que tiraron por el barranco, en fin, que yo he cogido retazos de la historia y los he ido colocando después dentro de donde me ha ido conviniendo en mi historia. Pero personajes reales que yo te puedo decir claramente, mira, este personaje me ha inspirado en esto, no. todo imaginaciones? Sí. Vale. Total. Al ser, digamos, la continuidad de algo que ya estaba escrito desde hace bastante tiempo, ¿y eso temiste que la reacción de tus lectores fuera negativa por no ser historias corroboradas? Hombre, con este libro tuve, el temor a que, como yo era como lo anterior había sido historia, o sea, novela, sí, más de este tiempo, más del siglo XX, pues temía yo que al meter un poco del siglo XIX, de otro tipo de temas, la gente, pues, a ver, que no le gustara mucho, al meter esa fantasía que no es real, le echara, pero me llevé una sorpresa tremenda porque realmente de todos los libros es el que más éxito ha tenido. Lo siguen comprando muchísima gente, me siguen dando la enhorabuena, me escriben mail, o sea, es un libro que ha quedado en la mente de muchos lectores míos. Sí, eso te iba a comentar, que tienes que tienes muchas reseñas y muy buenas además. No, supongo también que a la gente le gusta cuando le gusta una historia que tenga como una especie de segunda parte, ¿no? Y tú le has dado esa oportunidad a Dorotea. Ya que Becker no puede hacerlo, ¿sabes? Ahí está, la he hecho revivir un poquito. Bueno, creo que nos queda una pregunta, ¿no? Sí. Más ahí en el tintero. Sí, hablando así un poco también de revivir y todo, ¿tú te has pensado o propuesto alguna vez el romper con esa barrera de la literatura y, por ejemplo, decir, pues las hijas de Dorotea, pasar a cine, pasar a teatro y que pudiese promulgarse de diferentes variantes? A ver, eso no está en mis manos, como podéis comprender. Ojalá llegara mi libro a manos de un guionista que lo supiera interpretar para guionizarlo y poder hacer una serie, una película. Es más, me lo han dicho muchos de mis lectores, que esa historia le encantaría verla en una serie o en una película, pero claro, eso no está ahí en mis manos. Ojalá, no sé. Sí, eso depende mucho de los medios que se tengan. Sería un honor tremendo, vamos, no os podéis ni imaginar. Bueno, pues ya que sería un honor, por ejemplo, si se acabase haciendo tanto teatro o película, esto ya afectos un poco personales. ¿Te gustaría ver alguna cara conocida que representase tus personajes? Pues me lo tendría que pensar, pero mira, a ver, a mí para Mosén Gil
antoja mucho. Para Almocén Gil se me antoja mucho el... Ay, se me fue el nombre. El actor calvo, el de la Cerda 506. Luis Tosar. Luis Tosar. Sí. Se me antoja, para que vean. Hombre, Le veo podría cara de pegar. malo. Igual por edad, no de momento, pero vamos, todo la caracterización hace milagros. No, y yo pues, para las hijas de Dorotea, de verdad que no tienes ninguna actriz en plan de o cuando estuviste escribiendo, no le ponías cara imaginándote alguna. Es que yo soy muy de cine. Entonces, a mí me encantaría que tu libro estuviese plasmado en la pantalla. Y no sé, sí que es verdad que es una pregunta, por ejemplo, que es muy, para mí es muy curiosa. ¿No tenías ninguna actriz para las hijas de Dorotea? Así, a la hora de describirla en plan de, pues se podría parecer a esta actriz o a este personaje de esta película. Te voy a decir, yo soy muy fan de Almodóvar, ¿sabes? Entonces, todas las actrices de Almodóvar me pegarían para cositas de esas, porque tú te imaginas a la tía Frasca que lo haga Rosy de Palma, es que sería ideal. ¡Wow! Eso sería brutal, brutal. La Carmen Maura, como por ejemplo, como Dorotea, o sea, es que se me vienen así a ojo. Sí. Oye, pues sí, lo veo. Lo dejamos aquí, a ver si alguien lo puede hacer posible. Lo recoge alguien. Sí, de todas maneras, lo que iba a decir antes de interrumpir a Necan es que si en algún momento esto llegase a buen puerto y en algún momento de la vida llegase a pasar, el pueblo yo creo que está encantadísimo de hacer el estreno allí. Uy, por supuesto, y yo estaría encantadísima porque es que sería el escenario ideal, no habría otro. Sería ideal. Nosotros encantados de que se rodase la película también ahí en el pueblo. Claro. Y contribuir como extras. Sería ideal, vamos. Ay, ojalá. Muy bien. Bueno, pues no sé, Marga, si quieres comentarnos algo más, decirles algo a los oyentes en general o a nosotros más en particular. Pues, a ver, decir yo, de verdad, para mí fue una sorpresa muy grande y sobre todo una alegría grandísima que mi libro esté en la biblioteca de Trasmoz. Entonces me encantaría que el pueblo conociera el libro ese, que lo leyera, que me mandara comentarios por mail o por Facebook, por lo que fuera, ¿no? Porque es que vengan comentarios del propio pueblo donde pasó todo, pues oye, para mí es un orgullo muy grande y por supuesto que me encantaría conocerlo y para allá. Y muy agradecida a ustedes por haberme dado la oportunidad de contactar con todos vuestros oyentes. Que, oye, para lo que me necesitéis, aquí estoy y que espero veros pronto. Bueno, pues nada, Marga, muchísimas gracias a ti por participar. Para nosotros ha sido un placer tener una autora en nuestro programa, la verdad. Y sí, o sea, cuando tú quieras, vienes a Trasmoz, te hacemos un pequeño tour. Y bueno, a todos los oyentes que vengan también, están más que invitados a venir. Si a mis compañeros les parece bien, podemos ir dando por finalizado este episodio de hoy. Sí, por mí encantada, un placer, la verdad, conocerte, Marga, y esperamos que conocerte en Trasmoz. Espero que sí. Allí. Hoy poderos conocer. Muchísimas gracias. Y mucha prosperidad para todo, Marga. Un saludo. Gracias igualmente. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo y que conozcáis un poquito más Trasmoz. Adiós. Disponible en iVoox, Spotify, YouTube y Google y Apple Podcasts.